Algunos juicios son tensos, pero estos fueron puro caos, desde desafíos descarados hasta actos de violencia en la sala del tribunal. Hoy exploramos los 13 casos más salvajes de mujeres que convirtieron la justicia en un verdadero espectáculo. Número 13. Shawn Hedges. Nuestro primer caso es la trágica historia de la muté del pequeño Alfie Phillips a manos de su madre, C.N. Hedges, y su exnovio Jack Benham. El 27 de noviembre de 2020, el pequeño Alfie fue maltratado en la caravana de Jack estacionada en Herne Hill, Kent. El pobre niño tenía 70 heridas, incluidas costillas rotas, brazos y piernas, además de muchos moretones. En el tribunal se supo que Shawn y Jack habían estado bebiendo whisky y consumiendo cocaína esa noche. Peor aún, se encontraron rastros de cocaína en el organismo de Alfie. La pareja tenía una relación tóxica a partir de septiembre de 2020, basada en el consumo excesivo de sustancias. A menudo pasaban tiempo en esa caravana donde tuvieron lugar los últimos momentos de Alfie. Lamentablemente, el juicio reveló que esta no era la primera vez que Alfie había resultado herido. Había sido herido deliberadamente en varias ocasiones antes de esa noche. La noche que pasó fue descrita como una llena de castigos violentos, en la que tanto Shawn como Jack participaron en las heridas que le hicieron. A pesar de sus esfuerzos por señalarse mutuamente con el dedo, el tribunal los consideró igualmente responsables de lo que sucedió el 12 de enero del año 2024. La pareja fue condenada a cadena perpetua. Jack recibió al menos 23 años, mientras que Shane recibió al menos 19 años. El padre de Alfie, Sam Phillips, compartió que sintió una sensación de alivio al saber que se había hecho justicia. Cuando se anunciaron las sentencias, tanto Shawn como Jack parecían aturdidos, incapaces de creer que les hubieran impuesto penas de prisión tan largas. Por mucho que nos gustaría decir que esta es una de las pocas ocasiones en las que las mujeres reaccionan de esa manera a sus castigos, lamentablemente no es así. Número 12. Miranda Cáceres. El caso de Miranda Cáceres y su hijastro de 4 años, Benjamín Benji Cervera, es realmente triste y doloroso. Todo salió a la luz en agosto de 2021 cuando una enfermera del Hospital Infantil de San Antonio se puso en contacto con las autoridades. Se dio cuenta de que Benji tenía un peso extremadamente bajo y estaba cubierto de moretones. Durante el juicio se reveló que Miranda había grabado videos desgarradores de Benji pocos días antes de que falleciera. En estos clips se podía ver al pequeño llorando, temblando y pidiendo comida y agua. Miranda afirmó que hizo estos videos para mostrarle al padre de Benji lo mal que estaban las cosas y para obtener ayuda. Pero el jurado no creyó su explicación y la consideró responsable de lo que sucedió. Los abogados de Miranda argumentaron que ella tenía un corazón bondadoso, amaba a los niños y había pasado por una infancia difícil. Pero los fiscales presentaron pruebas contundentes, incluidos mensajes de texto entre Miranda y su madre. Estos mensajes sugerían que le habían negado comida a Benji a propósito. Un médico forense confirmó que la muerte de Benji fue causada por inanición. Cuando llegó el momento de su sentencia, Miranda dijo que lamentaba lo sucedido y habló sobre su lucha con los pensamientos de quitarse la vida. Después de la muerte de Benji, le rogó al tribunal que la concediera la libertad condicional, pero el juez le dictó una sentencia de 25 años de prisión. El esposo de Miranda, Brandon Cervera, también enfrenta cargos por lo que le sucedió a Benji. Su juicio aún está pendiente, pero se le ha acusado de lastimar a Benji con la intención de causarle lesiones graves. Durante el juicio de Miranda, ella dijo que Brandon era el responsable, alegando que era duro y controlador cuando estaba cerca. En cuanto a los esfuerzos de Miranda por apelar su caso, ya se le ha negado un nuevo juicio. Su abogado argumentó que no tenían registros médicos importantes antes del juicio, pero el tribunal dijo que sí tenían acceso y rechazó la solicitud. A pesar de que se le negó ese nuevo juicio, Miranda todavía tiene una apelación pendiente de ser revisada por el Cuarto Tribunal de Apelaciones. Número 11. Sarah Boone. El 24 de febrero de 2020, Jorge Torres Jr. fue encontrado muerto
dentro de una maleta en el apartamento que compartía con Sarah Boone en Winter Park, Florida. Sarah Boone le dijo a la policía que habían estado bebiendo y jugando al escondite, y Jorge se metió voluntariamente en la maleta. Ella afirmó que se quedó dormida y solo descubrió que había muerto a la mañana siguiente. Pero la investigación pintó un panorama mucho más oscuro. Los videos encontrados en el teléfono de Sarah mostraron a Jorge atrapado dentro de la maleta, suplicando ayuda. En lugar de ayudarlo, Sarah se burló de él, diciendo cosas como: «Eso es lo que haces cuando me estrangulas, y eso es lo que siento cuando me engañas». Estos videos se convirtieron en la evidencia más importante para la acusación. Sarah fue acusada de asesinato en segundo grado y se le negó la libertad bajo fianza. Su caso legal tuvo muchas complicaciones, ya que 8 abogados diferentes decidieron dejarla como cliente, diciendo que su comportamiento era demasiado difícil de manejar. Finalmente, Sarah no tuvo más remedio que representarse a sí misma en la corte. En octubre de 2024, Sarah fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso atrajo mucha atención de los medios, no solo por los horribles detalles del crimen, sino también por el extraño comportamiento de Sarah durante el juicio. Durante su declaración final, Sarah pidió perdón, diciendo que nunca tuvo la intención de asesinar a Jorge. También acusó a su familia de ignorar el maltrato que dijo haber sufrido antes del incidente. Sin embargo, el juez Cranach denegó su solicitud de un nuevo juicio y confirmó su sentencia de cadena perpetua. Lamentablemente, este no es el único caso en el que una mujer ha sido condenada por asesinar a su novio de una manera tan cruel. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 10. Jennifer Sarr. Jennifer Sarr, que alguna vez se llamó Jennifer Rickel, era una estudiante universitaria en la Coastal Carolina University cuando tomó una decisión desgarradora que cambió muchas vidas. En diciembre de 2008, abandonó a su hijo recién nacido, llamado Baby Jory. Más tarde, en una caja a lo largo de la autopista 544 en Carolina del Sur. El bebé quedó en una bolsa de mano y lamentablemente no sobrevivió durante más de 10 años. Nadie supo quién era el responsable hasta que Jennifer fue arrestada en el año 2020. En ese momento, vivía en Pensacola, Florida, con su esposo y sus 2 hijos. Jennifer afirmó que ni siquiera sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz a altas horas de la noche. Jennifer dijo que entró en pánico y no sabía qué hacer, lo que la llevó a abandonar al bebé. En septiembre de 2022, presentó algo llamado una declaración de culpabilidad de Alford. Esto significa que no admitió que era culpable, pero aceptó que la evidencia en su contra probablemente conduciría a un veredicto de culpabilidad si hubiera un juicio. Fue acusada de homicidio voluntario, lo que podría haber llevado a una pena de entre 2 y 30 años de prisión. En junio de 2023, Jennifer compareció ante el juez del Tribunal de Circuito Paul Burch, quien le impuso una sentencia de 10 años de prisión. 4 de esos años fueron suspendidos y también se le concedió crédito por el tiempo que ya había pasado bajo arresto domiciliario. La decisión sobre su castigo provocó mucho debate. El fiscal dijo que era importante enviar un mensaje contundente de que abandonar a un bebé es un delito grave. Mientras tanto, el equipo de defensa de Jennifer argumentó que ella no era un peligro para nadie y que la libertad condicional habría sido una mejor opción. Ronald Woodham III, el padre del bebé, mostró compasión hacia Jennifer, pero sintió que la sentencia podría haber sido demasiado leve. El caso no ha terminado por completo. Los abogados de Jennifer han presentado mociones diciendo que la oficina del fiscal estatal no manejó el caso de manera justa y rompió algunas reglas de confidencialidad. También siguen tratando de conseguir que la liberen bajo fianza, mientras que los fiscales argumentan que la evidencia en su contra es demasiado fuerte. Número 9. Tiffany Moss. Tiffany Moss, quien trabajaba como maestra de preescolar, fue declarada culpable de ejecutar a su hijastra de 10 años, Emani Moss, en Lawrenceville, Georgia.
Este desgarrador crimen salió a la luz en octubre de 2013, cuando el cuerpo sin vida y severamente bajo de peso de Imani fue descubierto quemado en un bote de basura. En el momento de su muté, Imani pesaba solo 32 libras, que es aproximadamente el mismo peso que un niño pequeño. Durante el juicio, quedó claro que Tiffany había estado maltratando a Imani durante años. El maltrato empeoró en el año 2013, cuando Tiffany comenzó a dejar sin comida a su hijastra. El padre de Imani, Emin Moss, estaba a menudo fuera de casa y no hizo nada para detener lo que estaba sucediendo. La noche en que Imani murió, Emin la encontró inconsciente y trató de practicarle RCP, pero nunca pidió ayuda médica. En cambio, él y Tiffany tomaron la terrible decisión de quemar su cuerpo para ocultar lo que habían hecho. También se reveló que Tiffany había mantenido a Imani encerrada en su habitación y se negó a darle comida. Lo que lo hizo aún más trágico fue que mientras Imani sufría, Tiffany continuó cuidando a sus propios hijos biológicos que vivían en la misma casa. Durante el juicio, el jurado vio fotos perturbadoras de la autopsia y escuchó detalles desgarradores sobre lo mucho que había soportado Imani. Tiffany decidió actuar como su propia abogada durante el juicio, pero no presentó ninguna defensa ni interrogó a ningún testigo. Fue declarada culpable de asesinato, crueldad infantil y encubrimiento del crimen. El primer día de mayo del año 2019, Tiffany fue condenada a muté por inyección letal, lo que la convirtió en la única mujer en el corredor de la muté de Georgia. En cuanto a Emin Moss, admitió su participación en el crimen en el año 2015 y ahora está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lamentablemente, Tiffany Moss no es la única mujer declarada culpable de quitarle la vida a un niño. Número 8. Joanne Cunningham. Joanne Cunningham, una madre de Crystal Lake, Illinois, fue declarada culpable de matar a su hijo de 5 años, Andrew Ari J. Freund. Joanne tuvo un pasado difícil, luchando contra la adicción a sustancias ilegales y problemas de salud mental. Su relación con el padre de AJ, Andrew Freund, también estuvo llena de problemas, incluidas acusaciones de violencia doméstica y uso de narcóticos. El trágico incidente ocurrió el 15 de abril del año 2019. Joanne se enojó mucho después de descubrir que AJ había ensuciado su ropa interior. Ella lo hizo permanecer de pie bajo una ducha fría durante al menos 20 minutos, lo golpeó en la cabeza con el cabezal de la ducha y luego lo envió a la cama. Frío, mojado y sin ropa. Lamentablemente, AJ no sobrevivió a la noche. 3 días después, Joanne y Andrew le dijeron a la policía que AJ estaba desaparecido. Esto condujo a una búsqueda de 6 días antes de que se descubriera su cuerpo envuelto en plástico y enterrado en una tumba poco profunda, no lejos de su casa. En diciembre del mismo año, Joanne admitió haber cometido asesinato en primer grado. Cuando llegó su sentencia en julio de 2020, pronunció un discurso entre lágrimas en el que dijo que lo sentía y pidió clemencia. Pero el juez la condenó a 35 años de prisión. Tendrá que cumplir todos los años de esa sentencia, seguidos de 3 años más de libertad supervisada. El castigo provocó sentimientos encontrados. Muchas personas, incluidos los fiscales y los miembros de la comunidad, creyeron que se hizo justicia. Sin embargo, el equipo de defensa de Joanne argumentó que sus problemas de salud mental deberían haberse considerado con más cuidado. Andrew Freund también enfrentó cargos. Admitió homicidio involuntario, agresión agravada a un niño y ocultar una muté. Le dieron 30 años de prisión. Más recientemente, Joanne presentó una apelación. Ella dice que estaba lidiando con depresión posparto y psicosis en el momento del crimen y que su equipo legal no le brindó la ayuda adecuada. El tribunal ahora tiene 90 días para decidir si su petición de alivio post-condena tiene algún mérito. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Jamie Lee Komorowski. El 28 de abril del año 2023, Jamie Lee Komorowski, de 25 años, provocó un accidente devastador en Folly Beach, Carolina del Sur. Conducía un Toyota Camry
alquilado a 65 mph, muy por encima del límite de velocidad de 25 millas por hora. Mientras frenaba brevemente, se estrelló contra un carrito de golf que transportaba a miembros de una fiesta de bodas. El carrito de golf, que podía transportar a 6 personas, tenía luces y estaba legalmente autorizado para circular de noche. Tenía una velocidad máxima de 25 millas por hora. El accidente causó pérdidas desgarradoras. Samantha Miller, de 34 años, una novia que se había casado horas antes, perdió la vida. Su marido, Eric Hutchinson, y otras 2 personas que viajaban en el carrito de golf resultaron heridas. Eric sufrió una lesión cerebral y se rompió varios huesos, mientras que los otros 2 pasajeros sufrieron heridas graves. Komorowski, sin embargo, no resultó herida. Se enfrentó a cargos de homicidio vehicular imprudente y 3 cargos de conducir bajo la influencia del alcohol o DUI, causando la muté. Cada cargo de DUI conllevaba una posible sentencia de 1 a 25 años de prisión. Finalmente, Komorowski fue sentenciada a 25 años. Durante su audiencia de sentencia, la jueza Kiana Lillard notó un comportamiento impactante de la madre de Komorowski, Donna Kozal, y del novio de Donna. Mientras la familia de la víctima hablaba, se reían. La jueza, molesta por su falta de respeto, les dijo que se fueran. La sala del tribunal, pero poco después, fuertes gritos desde el pasillo interrumpieron nuevamente la audiencia. Esta vez, el juez hizo arrestar a Donna por desacato criminal y la condenó a 93 días de cárcel, calificando sus acciones de disruptivas e irrespetuosas. Al día siguiente, Donna se disculpó entre lágrimas y dijo que se había sentido abrumada por el estrés y los ataques de pánico. Sintiendo que el remordimiento de Donna era genuino, el juez redujo su sentencia al tiempo que ya había cumplido. Le recordó a Donna el dolor que estaba experimentando la familia de la víctima y esperaba que el incidente le enseñara una lección valiosa. Número 6. Susan Lawrence. Susan Lawrence, de 60 años, fue declarada culpable de homicidio involuntario después de dispararle a su vecino negro, a Jike I.E.J. Owens, a través de la puerta de su casa. El incidente ocurrió el 6 de junio de 2023 en Florida, después de años de tensión entre los 2 vecinos. El conflicto se centró en los niños Owens, que a menudo jugaban cerca de la casa de Lawrence. El día de la tragedia, Owens, de 35 años y madre de 4 hijos, fue a la casa de Lawrence después de que sus hijos le dijeran que Lawrence les había lanzado patines y un paraguas. Lawrence negó haberlo hecho. Owens golpeó la puerta de Lawrence y gritó, lo que llevó a Lawrence a disparar un tiro a través de la puerta, alcanzando a Owens. Lawrence afirmó que actuó en defensa propia porque temía por su vida. Ella dijo a los detectives que había sido maltratada por la familia de Owens durante años y pensó que estaba en peligro. Sin embargo, el jurado no creyó la afirmación de Lawrence de defensa propia. El juez Robert Houtz dijo que actuó por ira, no por miedo, y que no había peligro inmediato cuando apretó el gatillo. La familia de Owens creía que el tiroteo tenía motivaciones raciales y quería que Lawrence enfrentara cargos más graves, como asesinato en segundo grado o crímenes de odio. Los fiscales explicaron que no tenían pruebas suficientes para sustentar esos cargos. Durante el juicio, los abogados de Lawrence argumentaron que ella había estado bajo un estrés extremo y afirmaron que Owens era el que estaba agresivo. Dijeron que Lawrence tenía trastorno de estrés postraumático y una condición de salud mental que esperaban que llevara a una sentencia más leve. Pero el juez decidió que esas razones no excusaban lo que hizo. Lawrence fue sentenciada a 25 años de prisión. En su sentencia, Lawrence dijo que lamentaba sus acciones y deseaba poder deshacer lo que sucedió para que Owens todavía estuviera vivo. También negó haber usado insultos raciales contra los hijos de Owens y dijo que el tiroteo no fue sobre raza. Este caso ganó mucha atención debido a sus connotaciones raciales y las discusiones sobre la ley de defensa propia de Florida que permite a las personas usar fuerza letal si se sienten amenazadas. Los expertos creen que el intento fallido de Lawrence de usar esta defensa podría dificultar que otros confíen en ella en casos similares en el futuro. Número 5. Krista Pike.
Krista Gale Pike tenía solo 18 años cuando fue condenada por un asesinato brutal. Su vida había sido problemática desde el principio. Sus padres, Carissa Hansen y Emil Glenn Pike, tenían una relación tensa y Krista sufrió negligencia y maltrato. También mostró tendencias violentas. Una vez atacó a un hombre con un palo después de que la amenazara. Su difícil vida familiar la llevó a tener malas calificaciones y a cambiarse de escuela con frecuencia. En 1994, Krista se unió al programa Job Corps en Knoxville, Tennessee. Allí conoció a Tadarrell Sheep, un chico que era un año menor que ella. Las dos se unieron por un interés compartido en lo oculto y la adoración al diablo. Krista se puso celosa de Colin Slemer, de 19 años, pensando que estaba interesada en Tadarrell. El 12 de enero de 1995, Krista Tadarrell y su amiga Shadala Peterson atrajeron a Colin a una zona abandonada fingiendo que iban a compartir marihuana con ella. Pero en lugar de pasar el rato, la atacaron. En un ataque brutal, Colin fue objeto de burlas, golpeada y acuchillada durante 30 minutos. Krista talló un pentagrama en el pecho de Colin y luego le aplastó el cráneo con un trozo de asfalto. Sorprendentemente, Krista conservó una parte del cráneo de Colin como recuerdo e incluso se lo mostró a otras personas. El grupo fue arrestado en 36 horas. Krista confesó, diciendo que solo habían planeado asustar a Colin, pero las cosas se salieron de control. En 1996, Krista fue declarada culpable de asesinato y conspiración. Fue condenada a muerte. Tadarrell recibió una sentencia de cadena perpetua más 25 años adicionales, mientras que Shadala, que cooperó con las autoridades, recibió libertad condicional. Desde su condena, Krista ha presentado varias apelaciones argumentando que su juventud, sus problemas de salud mental y su mala defensa legal deberían evitar que la ejecutaran. En 2002, pidió brevemente que la ejecutaran por electrocución, pero luego cambió de opinión. Sus apelaciones fueron denegadas y su sentencia de muerte sigue vigente. Mientras estuvo en prisión, Krista estuvo involucrada en otros incidentes violentos. En 2001, intentó estrangular a otra reclusa y fue declarada culpable de intento de asesinato. En 2004, también se la relacionó con un plan de fuga que involucraba a un funcionario de prisiones y a un hombre con el que había estado manteniendo correspondencia. Aunque no fue acusada por ese plan, los abogados de Krista han seguido argumentando que su infancia traumática, su corta edad en el momento del crimen y su enfermedad mental no tratada deberían salvarla de la ejecución. Número 4. Lucy Letby. Lucy Letby, nacida el 4 de enero de 1990 en Hereford, Inglaterra, era enfermera neonatal en el Hospital Countess of Chester. Era hija única de un gerente de finanzas y una empleada de contabilidad. Lucy decidió seguir una carrera en enfermería, estudió en la Universidad de Chester y comenzó a trabajar en el hospital en 2011. Sin embargo, su carrera dio un giro oscuro cuando se produjeron una serie de mutés infantiles inexplicables en la unidad neonatal entre junio de 2015 y junio de 2016. Los crímenes cometidos por Letby fueron impactantes y calculados. Fue declarada culpable de asesinar a 7 bebés e intentar asesinar a otros 7. Sus métodos incluían inyectar aire en el torrente sanguíneo de los bebés, envenenarlos con insulina y sobrealimentarlos con leche. La investigación descubrió que Letby había estado presente durante un número sospechosamente alto de estas mutés y sus acciones comenzaron a generar alarma. Una prueba crucial en el caso de la Fiscalía provino de notas escritas a mano encontradas en su casa donde se refería a sí misma como una persona horrible y malvada. En agosto de 2023, Letby fue declarada culpable de 7 cargos de asesinato y 7 cargos de intento de asesinato. Fue condenada a cadena perpetua con una orden de cadena perpetua, lo que significa que nunca será liberada. El juicio estuvo repleto de testimonios emotivos de las familias de las víctimas, que describieron la devastación causada por sus acciones. A pesar de haber sido condenada, Letby mantuvo su inocencia durante todo el juicio.
En un gesto que provocó indignación, Letby se negó a asistir a la audiencia de sentencia, lo que provocó peticiones de cambios en la ley para garantizar que los criminales estén obligados a comparecer. En respuesta al caso, el gobierno británico lanzó una investigación legal independiente sobre las circunstancias que rodearon las mutés, y las audiencias comenzarán en septiembre de 2024. Letby también está siendo investigada por otros casos y continúan los debates sobre la seguridad de sus condenas debido a las disputas sobre las pruebas médicas y estadísticas. Número 3. Shanintia Gardner. Shanintia Gardner, una madre de Memphis, Tennessee, fue condenada por los trágicos asesinatos de sus 4 hijos pequeños. Gardner tenía antecedentes de problemas de salud mental y fue acusada de apuñalar fatalmente a sus hijos el 1 de julio de 2016. Los niños que perdieron la vida fueron Talon, de 4 años, Saya, de 3, Sabi, de 2 y Yassi, de 6 meses. Su hijo mayor, Dalin, de 7 años, logró escapar y recibió ayuda de un transeúnte. La escena del crimen fue realmente horrorosa, ya que los niños tenían heridas de arma blanca profundas y cortes en la garganta. El esposo de Gardner dijo a las autoridades que ella había estado actuando de manera paranoica, creyendo que alguien estaba tratando de lastimarla a ella y a su familia. A pesar de sus luchas, el tribunal decidió que Gardner entendió que lo que hizo estuvo mal. Cuando ocurrieron los asesinatos en diciembre de 2021, Gardner fue declarada culpable de varios cargos, incluidos 4 cargos de asesinato en primer grado, maltrato infantil agravado y negligencia infantil agravada. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 51 años. La sentencia provocó sentimientos encontrados. Los fiscales y las familias de las víctimas sintieron que se hizo justicia, mientras que el equipo de defensa de Gardner argumentó que su enfermedad mental debería haber sido un factor más importante en su caso. Recientemente, Gardner presentó una apelación, argumentando que el tribunal utilizó el estándar legal equivocado al decidir si estaba cuerda en el momento de los asesinatos. También está impugnando las pruebas en su contra y la decisión del tribunal de no permitirle presentar más pruebas. Número 2. Vegas Bray. Vegas Batalla Bray fue declarada culpable de asesinato en primer grado después de ejecutar a su exnovio Víctor Soro. Los dos comenzaron a salir en 2011, pero su relación terminó ese mismo año. Aunque se separaron, siguieron siendo amigos. Pero los celos de Bray rápidamente se volvieron peligrosos. Ella comenzó a acosar a Soro, pinchando sus neumáticos, rayando su auto, arrojando un frasco de mermelada a través de su ventana e incluso destrozando su puerta con pintura y huevos. Soro finalmente se mudó a un apartamento diferente en el mismo complejo, pero Bray continuó acosándolo. En los meses previos al asesinato, Bray escribió sobre pensamientos violentos hacia Soro en sus archivos de computadora. Un archivo titulado Bucket List detallaba planes para comprar un arma, rastrear a Soro, asesinarlo y luego cometer suicidio. La noche anterior al asesinato, Bray fue al apartamento de Soro y ambos tuvieron relaciones. A la mañana siguiente, cuando Soro rechazó su invitación a desayunar, ella se enojó. El 16 de octubre de 2012, Bray fue al apartamento de Soro y alrededor de 10 o 20 minutos después, un testigo escuchó disparos. Luego, Bray llamó a su hermano Santiago y le dijo que creía que había disparado a Soro. También llamó al 911, pero afirmó que no estaba segura de lo que había sucedido. Cuando llegó la policía, encontraron a Soro muto por 9 heridas de bala. Bray dijo a los detectives que se había desmayado mientras conducía por la autopista y se despertó cerca del cuerpo de Soro. Su defensa argumentó que tenía un trastorno de estrés postraumático que le hacía no ser consciente de sus acciones. Sin embargo, la fiscalía señaló evidencia del acoso de Bray y el arma que compró 2 meses antes. También presentaron notas de su computadora portátil que mostraban odio por Soro y una lista de deseos para deshacerme de él. El jurado declaró a Bray culpable de asesinato en primer grado y concluyó que el asesinato fue planeado e intencional. Fue sentenciada a entre 50 años y cadena perpetua. Durante su juicio, Bray se derrumbó y afirmó que no recordaba lo que había sucedido
y negó cualquier implicación. Su hermano testificó que ella lo llamó 2 veces el día de su arresto. En una llamada le dijo que lo amaba y en la otra admitió haberle disparado a Sadness y mencionó haber tenido pensamientos de autolesión. Finalmente, veremos a un convicto que se suponía que debía proteger a los niños, no quitarles la vida. Número 1. Adrian Vetter. Adrian Nicole Vetter, una mujer de 22 años de Wichita Falls, Texas, fue acusada del asesinato de Sean S.J., de 10 meses. Mitchell. Vetter había estado cuidando a S. Joe en su guardería en casa cuando ocurrió el trágico evento el 5 de junio de 2023. Vetter supuestamente se enojó durante una discusión con su esposo por teléfono y golpeó la cabeza de S. Joe contra una cuna y la pared varias veces. El bebé sufrió graves lesiones cerebrales, incluidas 2 hemorragias cerebrales, una fractura de cuello y muchas convulsiones. Al principio, Vetter afirmó que S.J. había sufrido una convulsión y se había caído de espaldas, golpeándose la cabeza contra el suelo de vinilo de madera. Sin embargo, los médicos descubrieron que las lesiones eran más compatibles con el síndrome del bebé sacudido y el maltrato físico. Después de ser confrontada por las inconsistencias en su historia, Vetter admitió haber perdido el control y haber golpeado la cabeza de S.J. para evitar que llorara. S.J. fue llevado al United Regional Hospital y luego trasladado al Centro Médico Infantil Cook en Fort Worth, donde fue conectado a un soporte vital. Lamentablemente, a pesar de los mejores esfuerzos del médico, S.J. falleció el 23 de junio de 2023. Vetter fue inicialmente acusada de herir a un niño, pero después de la mute de S.J., los cargos se elevaron a asesinato. En abril de 2024, Vetter se declaró culpable de asesinar a S.J. Mitchell durante una audiencia previa al juicio. Fue sentenciada a 50 años de prisión por la jueza Meredith Kennedy en el Tribunal del Distrito 78. La declaración se hizo después de hablar con la familia de S.J., que estuvo de acuerdo con la decisión. Durante la sentencia, la madre de S.J. dio una declaración emotiva en la que expresó el profundo dolor que le causaron las acciones de Vetter. Nos vemos en el próximo video.